Se analiza un circuito RLC con una fuente de CD de 12 voltios y resistencia R1 7 ohms y R2 9 ohms, un capacitor C de 0.95F y un inductor L de 3.8H. El objetivo es encontrar la respuesta temporal del voltaje luego del cambio de estado del circuito. Antes del cambio, el circuito se encuentra en un estado estacionario en CD, por lo que el inductor se comporta como un cortocircuito. La corriente inicial es IL0 igual a 12 sobre R1 más R2 igual a 12 sobre 7 más 9. Esto es igual a 0.75 amperios. Por continuidad, el inductor IL positivo sería igual entonces a 0.75 amperios. El voltaje del capacitor. En el estado estacionario, el capacitor se comporta como un circuito abierto. El voltaje inicial es el voltaje en R2. Por lo tanto, R2 es igual a 0.75 por 9 y eso es igual a 6.75 voltios. Por continuidad, el capacitor va a ser igual a 6.75 voltios. Derivada inicial del voltaje. Aplicando la relación del capacitor IC es igual a C derivada de V entre derivada de T. Y usando la ley de corrientes del nodo, eso se igual a CV', 0 positivo, más IL, 0 positivo. Sustituyendo los valores, V' sería igual a 7 menos 6.75 menos 0.75 entre 0.95. Esto sería aproximadamente menos 0.75. Aplicando leyes de Kirchhoff, se obtiene la ecuación diferencial SRL sub 1 V' T más CR1 por R2 más L por V't más R1 más R2 por Vt, siendo esto igual a R2 Vst. Sustituyendo los valores numéricos, CR1 es 0.95 por 3.8 por 7, siendo 25.27. El coeficiente de V't sería CR1, CR2 más L igual a 0.95 por 7 por 9 más 3.8, siendo igual a 63.65. Y el coeficiente Vt es igual a R1 más R2 igual a 16. La ecuación característica es dividiendo 25.27, entonces nos daría S2, S a la 2 más 63.65 entre 25.27S más 16 entre 25.27 siendo igual a 0. Se obtiene que 63.65 sobre 2 por 25.27 es aproximadamente 1.26. Y 16 sobre 25.27 sería igual a 0.79. Las raíces reales son S1 aproximadamente menos 0.28 y S2 aproximadamente 2 menos 2.23. Dando como solución general que C1 Euler elevado a S1 por T más C2 Euler elevado a S2 por T más KE a la menos AT, donde el término particular se obtiene como K es igual a A por R2 menos A entre CLA al cuadrado menos CR1 por CR2 más L por A más R1 más R2. Sustituyendo los valores, K sería menos 0,26. Y con las constantes se obtendría que C1 es 7.1 y C2 es menos 0.095, dando como expresión final Vt es igual a 1.7 E elevado a menos 28 por T menos 0.095 Euler elevado a menos 2.23 T menos 0.26 E menos E elevado a menos 1.26 T. En conclusión, el circuito presenta una respuesta sobre amortiguada, sin oscilaciones, donde el voltaje decae exponencialmente hasta su valor de estado estable. Cada término exponencial representa una contribución de las dinámicas propias del sistema y de las fuentes. Este procedimiento muestra paso a paso cómo a partir de las leyes básicas de circuitos y ecuaciones diferenciales se obtiene la solución completa del sistema. Bueno, en esta parte del video es como la explicación del circuito en el T-Spice.
sería como la descripción general del circuito, que básicamente está compuesto por una fuente de voltaje dependiente, dos resistencias, un inductor y un capacitor. La fuente de voltaje, que en este caso sería V1, que está definida por la expresión, bueno, esa expresión que tenemos ahí, sería, bueno, eso significa básicamente que para los tiempos menores a cero, la fuente entrega un voltaje constante de 12 voltios. Y a partir de T igual a cero, el voltaje cambia y pasa a ser una señal exponencial, y decrece. Se tiene también, bueno, una resistencia R1 con un valor de 7 ohmios. Se tiene el inductor con un valor de 180, de 3,80. Se tiene la resistencia 2 con un valor de 9 ohmios y se tiene el capacitor con un valor de 0,95 faradios. Y se tiene también el nodo de referencia o la tierra. El funcionamiento de las resistencias, que sería como limitar la corriente en el circuito y disipar la energía en forma de calor. El funcionamiento del inductor también, que sería de oponerse a los cambios de corriente. También está el funcionamiento del capacitor, que básicamente es oponerse a los cambios de voltaje, cargándose y descargándose conforme avanza el tiempo. En ese circuito se tiene un comportamiento transistorio, que básicamente es como el cambio de corriente que hay en la fuente o el cambio de voltaje que hay en la fuente. Lo que pasa es que actúan el inductor y el capacitor en intercambio de energía. Para eso se usa el comando .tran, que sería que se realiza desde 0 hasta 0,3 segundos mediante ese comportamiento, digamos. Y básicamente sería eso. Se muestra el comportamiento el comportamiento transistorio típico, que es donde el capacitor y el inductor responden de forma opuesta a los cambios, y las resistencias lo que hacen es controlar la estabilidad del sistema. Y bueno, se puede apreciar mejor en la gráfica, que serían estas. Bueno, ¿en qué se representa la gráfica? Básicamente se ve en la parte superior, se ven varias curvas. Tenemos el voltaje en el nodo representado. Tenemos la corriente en el inductor. Tenemos la corriente por las resistencias R1 y R2 y la corriente por el capacitor. En el eje horizontal se representa el tiempo en segundos y en el eje vertical el voltaje y la corriente. Bueno, se ve su comportamiento inicial en T igual 0. Se puede ver que al inicio el capacitor comienza descargado, por lo que permite el paso de corriente, y su corriente es alta al principio. Por otro lado, se ve que el inductor se está oponiendo a los cambios bruscos de corriente y se ve que la corriente en él es prácticamente cero. Se puede ver también que conforme pasa el tiempo, el capacitor se va cargando y se ve que la corriente disminuye gradualmente, lo cual se observa en la curva. Ok, se puede ver al mismo tiempo que la corriente en el inductor aumenta progresivamente, ya que el campo magnético va alcanzando su valor máximo antes de establecerse. Se puede ver también que en las corrientes las resistencias
que la corriente sigue la ley de Ohm y depende del voltaje del nodo. Por eso se estabilizan conforme el circuito entra en régimen permanente. Se puede ver también que en el nodo el voltaje aumenta al inicio, también alcanza su valor máximo y luego desciende suavemente hasta estabilizarse. Esto es por el comportamiento típico de los circuitos RLC, que sucede porque la energía se intercambia entre el inductor y el capacitor y se disipa en las resistencias. Y se puede ver que ya a cierto tiempo todas las variables se estabilizan. El capacitor se comporta como circuito abierto, el inductor como cortocircuito y el circuito queda parcialmente dominado por las resistencias. Y básicamente eso sería.